Resumen de la enseñanza de los espíritus por Allan Kardec en el libro El espiritismo en su más simple expresión. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Dios es eterno, único, inmaterial, inmutable, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Debe ser infinito en todas sus perfecciones, porque si supusiéramos que en uno solo de sus atributos fuese imperfecto, ya no sería Dios. Dios ha creado la materia que constituye los mundos. También ha creado seres inteligentes a los que damos el nombre de espíritus, encargados de administrar los mundos materiales de acuerdo con las leyes inmutables de la creación y que son perfectibles por naturaleza. Al perfeccionarse, los espíritus se acercan a la divinidad. El espíritu propiamente dicho es el principio inteligente. No conocemos su naturaleza íntima. Para nosotros es inmaterial porque no tiene ninguna analogía con lo que denominamos materia. Los espíritus son seres individuales, poseen una envoltura etérea, imponderable, llamada periespíritu, especie de cuerpo fluídico, modelo de la forma humana. Los espíritus pueblan los espacios que recorren con la rapidez del relámpago y constituyen el mundo invisible. No conocemos el origen de los espíritus, ni de qué modo son creados. Solo sabemos que son creados simples e ignorantes, es decir, sin ciencia y sin conocimiento del bien y del mal, pero con igual aptitud para todo, porque no es posible que Dios en su justicia haya eximido a unos del trabajo que ha impuesto a otros para alcanzar la perfección. Al principio se hallan en una especie de infancia, sin voluntad propia ni conciencia plena de su existencia. Dado que el libre albedrío se desarrolla en los espíritus al mismo tiempo que las ideas, Dios les dice: todos vosotros podéis aspirar a la felicidad suprema, que alcanzaréis cuando hayáis obtenido los conocimientos de que carecéis, y cuando hayáis cumplido la tarea que os impongo, trabajad pues por vuestro adelanto. Ese es el objetivo. Lo alcanzaréis si cumplís las leyes que he grabado en vuestra conciencia. Como consecuencia de su libre albedrío, algunos toman el camino más corto, que es el del bien, y otros el más largo, que es el del mal. Dios no creó el mal, estableció leyes, y esas leyes son siempre buenas, porque Él es soberanamente bueno. El que las observara con fidelidad sería completamente feliz. No obstante, como los espíritus tienen libre albedrío, no siempre las han observado, y el mal es para ellos el resultado de su desobediencia. Se puede decir, pues, que el bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios, y el mal todo lo que es contrario a esa misma ley. Para cooperar como agentes del poder divino en la obra de los mundos materiales, los espíritus se revisten temporalmente de un cuerpo físico. Mediante el trabajo necesario para su existencia corporal, perfeccionan su inteligencia y adquieren, conforme a la observancia de la ley de Dios, los méritos que deben conducirlos a la felicidad eterna. Al principio, la encarnación no es impuesta al espíritu como un castigo. Es necesaria para su desarrollo y para llevar a cabo las obras de Dios, de modo que todos los espíritus deben experimentarla, ya sea que tomen el camino del bien o el del mal. Con todo, los que siguen el camino del bien, dado que avanzan más rápido, tardan menos en alcanzar el objetivo y llegan a él en condiciones menos penosas. Los espíritus encarnados constituyen la humanidad, que no está circunscrita a la tierra, sino que puebla todos los mundos diseminados en el espacio. El alma del hombre es un espíritu encarnado. Para apoyarlo en el cumplimiento de su tarea, Dios le ha dado como auxiliares a los animales que le son sumisos
y cuya inteligencia y carácter son aptos para satisfacer sus necesidades. El perfeccionamiento del espíritu es fruto de su propio trabajo, debido a que en una sola existencia corporal no puede adquirir todas las cualidades morales e intelectuales que deben conducirlo al objetivo. El espíritu llega a él mediante una sucesión de existencias, en cada una de las cuales da algunos pasos hacia adelante en el camino del progreso. En cada existencia corporal, el espíritu debe llevar a cabo una labor acorde a su desarrollo. Cuanto más ruda y trabajosa sea esa labor, tanto mayor será el mérito en caso de que la cumpla. Por consiguiente, cada existencia constituye para el espíritu una prueba que lo acerca al objetivo. La cantidad de existencias es indeterminada. De la voluntad del espíritu depende acortarla, trabajando activamente en su perfeccionamiento moral, así como de la voluntad del obrero depende acortar el número de días que necesita para hacer entrega de un trabajo. Cuando una existencia ha sido mal empleada, no beneficia en modo alguno al espíritu, quien debe recomenzarla en condiciones más o menos penosas, en virtud de su negligencia y su mala voluntad. Sucede como en la vida, cuando nos vemos obligados a hacer al día siguiente lo que no hicimos la víspera, o a volver a hacer lo que hicimos mal. La vida espiritual es la vida normal del espíritu, es eterna. La vida corporal es transitoria y pasajera, es apenas un instante en la eternidad. En el intervalo de las existencias corporales, el espíritu está errante. La erraticidad no tiene una duración determinada. En ese estado el espíritu es feliz o desdichado conforme al buen o mal uso que haya hecho de su última existencia. Estudia las causas que han apresurado o retrasado su adelanto, adopta las decisiones que intentará poner en práctica en su próxima encarnación y elige por sí mismo las pruebas que considera más adecuadas para su adelanto. Con todo, a veces se equivoca o fracasa, porque como hombre no mantiene las decisiones que había adoptado como espíritu. El espíritu culpable es castigado en el mundo de los espíritus mediante padecimientos morales y en la vida corporal mediante penas físicas. Sus aflicciones son la consecuencia de sus faltas, es decir, de su infracción a la ley de Dios, de modo que son a la vez una expiación del pasado y una prueba para el porvenir. Así el orgulloso podrá tener una existencia de humillaciones, el tirano una de servidumbre y el mal rico una de miseria. Hay mundos apropiados a los diferentes grados de adelanto de los espíritus y donde la existencia corporal se encuentra en condiciones muy diversas. Cuanto menos adelantado es el espíritu, tanto más pesados y materiales son los cuerpos con que se reviste. A medida que se purifica, pasa a mundos moral y físicamente superiores. La tierra no es el primero ni el último, sino uno de los más atrasados. Los espíritus culpables se encarnan en los mundos menos adelantados, donde expían sus faltas mediante las tribulaciones de la vida material. Esos mundos son para ellos verdaderos purgatorios. Sin embargo, de cada espíritu depende salir de allí, trabajando por su adelanto moral. La tierra es uno de esos mundos. Puesto que Dios es soberanamente justo y bueno, no condena a sus criaturas a castigos perpetuos por faltas temporarias. En todo momento les ofrece medios para progresar y reparar el mal que hayan podido cometer. Dios perdona, pero exige arrepentimiento, reparación y retorno al bien, de modo que la duración del castigo es acorde a la persistencia del espíritu en el mal. Por consiguiente, el castigo sería eterno para aquel que permaneciera eternamente en el camino del mal. Con todo, tan pronto como una chispa de arrepentimiento se vislumbra en el corazón del culpable, Dios extiende sobre él su misericordia. Por eso la eternidad de las penas debe interpretarse en un sentido relativo y no absoluto. Al encarnar, los espíritus llevan consigo lo que han adquirido en sus existencias anteriores. Por esa razón los hombres muestran instintivamente aptitudes especiales, inclinaciones buenas o malas, que parecen innatas en ellos.
Las malas inclinaciones naturales son restos de las imperfecciones del espíritu, de las que no se ha despojado por completo. También son indicios de las faltas que ha cometido. Constituyen el verdadero pecado original. En cada existencia el espíritu debe liberarse de algunas impurezas. El olvido de las existencias anteriores es un beneficio de Dios, quien en su bondad ha querido que el hombre se ahorre recuerdos, casi siempre penosos. En cada nueva existencia, el hombre es lo que ha hecho de sí mismo. Para él resulta un nuevo punto de partida. Conoce sus defectos actuales, pero el espiritismo le enseña que esos defectos son la continuación de los que tenía. De ahí deduce el mal que ha podido cometer y eso es suficiente para que trabaje en enmendarse. Si en otras existencias tenía defectos que ya no posee, no debe preocuparse por ello, le basta con sus imperfecciones actuales. Si el alma no ha vivido antes, entonces ha sido creada al mismo tiempo que el cuerpo. Con base en ese supuesto, el alma no podría tener ninguna relación con las almas que la han precedido. En ese caso, nos preguntamos cómo es posible que Dios, que es soberanamente justo y bueno, la haya hecho responsable de la falta cometida por el padre del género humano, mancillándola con un pecado original que no ha cometido. Por el contrario, si afirmamos que el alma trae consigo al renacer el germen de las imperfecciones de sus existencias anteriores y que en la existencia actual experimenta las consecuencias de sus faltas pasadas, damos acerca del pecado original una explicación lógica que todos pueden comprender y admitir, porque en ese caso el alma solo es responsable de sus propias obras. La diversidad de las aptitudes innatas, tanto morales como intelectuales, es la prueba de que el alma ha vivido antes. Si hubiese sido creada al mismo tiempo que su cuerpo actual, no sería conforme a la bondad de Dios haber hecho a unas almas más adelantadas que a otras. ¿A qué se debe, pues, que haya salvajes y hombres civilizados, personas buenas y malas, tontas e inteligentes? Al afirmar que unas han vivido más que otras y han adquirido más, todo se explica. Si la existencia actual fuese la única y debiera decidir por sí sola el porvenir del alma para toda la eternidad, ¿cuál sería la suerte de los niños que mueren muy jóvenes? Dado que no han hecho ningún bien, pero tampoco ningún mal, no merecen recompensas ni castigos. De acuerdo con la enseñanza de Cristo, cada uno será recompensado según sus obras. Así pues, esos niños no tienen derecho a la felicidad absoluta de los ángeles, ni merecen que se los prive de ella. En cambio, si afirmáis que en una nueva existencia podrán cumplir lo que no hicieron en esta, que fue tan breve, ya no habrá excepciones. Por esa misma razón, ¿cuál sería la suerte de los cretinos e idiotas? Dado que no tienen conciencia alguna del bien y del mal, tampoco son responsables de sus actos. ¿Acaso Dios sería justo y bueno si hubiese creado almas estúpidas para condenarlas a llevar una existencia miserable sin compensación alguna? Admitid por el contrario que las almas del cretino y del idiota son espíritus castigados en cuerpos que no tienen condiciones para expresar su pensamiento, dentro de los cuales se encuentran como lo estaría un hombre fuertemente amarrado, y entonces ya no encontraréis nada que no esté de acuerdo con la justicia de Dios. En esas encarnaciones sucesivas, el espíritu se despoja poco a poco de sus impurezas y se perfecciona mediante el trabajo, hasta que llega el término de sus existencias corporales. Entonces pertenece al orden de los espíritus puros o ángeles, y goza a la vez de la vida completa de Dios y de una felicidad inmaculada para toda la eternidad. Puesto que en la tierra los hombres se hallan en expiación, Dios, como buen Padre, no los dejó librados a sí mismos, sin guías. En primer lugar, tienen a sus espíritus protectores o ángeles de la guarda, que velan por ellos y se esfuerzan en conducirlos por el camino del bien. También cuentan con los espíritus que están en la tierra para cumplir una misión, espíritus superiores que de cuando en cuando encarnan entre los hombres para iluminar su camino con las obras que realizan y para hacer que la humanidad adelante. Aunque Dios haya grabado su ley en la conciencia de los hombres, creyó además que debía formularla de manera explícita.
Primero les envió a Moisés, pero las leyes mosaicas eran adecuadas apenas para los hombres de su época. Él solo les habló de la vida terrenal, de penas y recompensas temporales. Cristo llegó después para completar la ley de Moisés con una enseñanza más elevada, la pluralidad de las existencias, la vida espiritual, las penas y las recompensas morales. Moisés condujo a los hombres mediante el temor. Cristo lo hizo con el amor y la caridad. El espiritismo, que actualmente es mejor comprendido, añade para satisfacción de los incrédulos la evidencia a la teoría. Prueba el porvenir con hechos patentes. Afirma en términos claros y sin equívocos lo que Cristo dijo mediante parábolas. Explica las verdades que habían sido ignoradas o falsamente interpretadas. Revela la existencia del mundo invisible o de los espíritus. E inicia al hombre en los misterios de la vida futura. Viene a combatir el materialismo, que constituye una rebelión contra el poder de Dios. Viene por último a establecer entre los hombres el reino de la caridad y de la solidaridad que Cristo anunció. Moisés preparó el terreno, Cristo lo sembró, el espiritismo viene a cosechar. El espiritismo no es una luz nueva, sino una más resplandeciente, porque se manifiesta en todos los puntos del globo a través de los que han vivido antes. Al hacer evidente lo que estaba oscuro, pone fin a las interpretaciones erróneas y habrá de reunir a los hombres en una creencia común, porque solo hay un Dios y sus leyes son las mismas para todos. Por último, el espiritismo señala el advenimiento de la era de los tiempos predichos por Cristo y los profetas. La causa de los males que afligen a los hombres en la tierra reside en el orgullo, el egoísmo y todas las malas pasiones. Conectados a través de sus vicios, los hombres se hacen recíprocamente desdichados y se castigan unos a otros. Cuando la caridad y la humildad reemplacen al egoísmo y al orgullo, ya no tratarán de perjudicarse, respetarán los derechos de cada uno y harán que reine entre ellos la concordia y la justicia. No obstante, ¿cómo destruir el egoísmo y el orgullo que parecen innatos en el corazón del hombre? El egoísmo y el orgullo están en su corazón porque los hombres son espíritus que han seguido desde el principio el camino del mal y han sido exiliados en la tierra para que reciban el castigo por esos mismos vicios. También ahí reside su pecado original, del que muchos de ellos no se han despojado. Por medio del espiritismo, Dios acude a formular un último llamamiento a la práctica de la ley que Cristo enseñó, la ley de amor y caridad. Dado que la tierra ha llegado a la época señalada para convertirse en una morada de paz y felicidad, Dios no quiere que los espíritus malos que se encuentran encarnados en ella continúen perturbándola en perjuicio de los buenos. Por eso los malos deberán retirarse. Irán a espiar su obstinación a mundos menos adelantados, donde trabajarán de nuevo por su perfeccionamiento, en una serie de existencias aún más desdichadas y penosas que las que sufrieron en la tierra. Formarán en esos mundos una nueva raza más instruida, cuya tarea consistirá en hacer progresar con la ayuda de los conocimientos que han adquirido a los seres atrasados que habitan en ellos. Solo quienes lo merezcan podrán salir de ahí para dirigirse a un mundo mejor, y así sucesivamente, hasta que hayan alcanzado su completa purificación. Si la tierra era para ellos un purgatorio, esos mundos serán su infierno, pero un infierno donde la esperanza nunca estará ausente. Mientras la generación proscripta desaparece rápidamente, una nueva generación se establece, cuyas creencias se fundarán en el espiritismo cristiano. Nosotros asistimos a la transición que se opera al preludio de la renovación moral, cuyo advenimiento el espiritismo anuncia. Lectura por Abel Prasca, presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, Colombia.